José Luis, me estabas contando cómo llegaste a tener tu propia empresa. Ok, en 1999 yo estaba trabajando para esta compañía de mí, había recibido una oferta muy interesante de instalarme en otro país como gerente. Y eso se debía un poco a la proyección que yo había tenido durante esos 4 años que trabajé con ellos. En ese momento me acuerdo que ingresé a un seminario con un alemán y era un seminario de 100 horas, estaba programado. Lo que ocurría era que si yo me iba para ese país a recibir esa oferta de empleo, tenía que cancelar ese seminario porque no podía cubrir con las horas. Pero me atreví a ir a las primeras 4 horas y Johannes Markus Mandelbaum, este alemán científico, el tema que trataba me llamó mucho la atención porque se trataba de conciencia cuántica y todo el cuento de la conciencia dual. Y bueno, me gustó mucho. Cuando estuve en esas primeras 4 horas, él nombra una frase que a mí me impactó profundamente. Yo ya la conocía, pero de alguna manera no me la habían mostrado tan magistralmente como la pude reconocer en ese momento, y es el tema de las decisiones, ¿no? Es decir, el propósito de la vida en realidad es decidir. Yo ya había incursionado en algunos momentos a dar, digamos, algunas capacitaciones o conferencias en algunas empresas y lo hacía los fines de semana. Pero mi sueño finalmente era ser independiente y tener mi propia empresa. Impulsado por ese seminario, por esas 4 primeras horas con Johannes, yo decidí en ese momento entonces rechazar la oferta que tenía para viajar a ese otro país y quedarme en Colombia a organizar mi propia empresa. José Luis, pero me estabas contando en el corte anterior de que eras muy tímido, ¿Sí? De que no podías mirar a los ojos a la gente y no podías hablar en público. Y hoy me estás contando que ya querías montar tu propia empresa y ser conferencista. Sí. Hubo un proceso, por supuesto, a partir de los 17, 18 años más o menos que marcó mi vida, en la que yo me exigí relacionarme más con la gente, ¿no? Entonces, digamos que yo me exigía en la calle, me acuerdo a veces cuando viajaba a Montevideo, por ejemplo, hablar con desconocidos. Me forzaba a hablar con desconocidos cualquier tema. Al principio fue traumático para mí, pero fui entonces entrando en esa dinámica de conversar, de hablar de cualquier tema, poner cualquier tema, y eso fue dinamizando mucho las posibilidades de yo tener facilidad para conversar. Sí, porque ese problema lo tiene mucha gente, José Luis, ¿no? Sí, sin duda que sí. Después yo me acuerdo que las primeras veces que yo intentaba hacer algunas conferencias o intervenciones en público, antes de ellas me preparaba frente al espejo. Entonces asumía todas las actitudes que se necesitaba para hablar y todo lo demás, y después me fui dando cuenta y aprendiendo también de que el éxito de comunicar se basa fundamentalmente en el deseo vehemente de querer transmitir una idea, de querer impactar, de querer profundizar. O sea que en algún momento te olvidaste de vos mismo y empezaste a pensar en la necesidad de la gente. De alguna manera sí. Y eso me encantó porque después fui descubriendo habilidades muy naturales, finalmente fueron, que me permite hoy en día captar la atención de la gente e introducirme como en los intereses de ellos. Y finalmente me fue gustando muchísimo. Al fin y al cabo, tomo esa decisión que marca un antes y un después total en mi vida. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse unos elementos muy importantes. Cuando uno toma una decisión... ¿Cuál fue la decisión? ¿De dejar de ser un empleado y empezar a tener mi propia empresa? Cuando tomo esa decisión, finalmente empiezan a aparecer cosas interesantísimas, porque cuando tomas una decisión a nivel atómico, subatómico, existe una concentración de energía, y eso permite el sincronismo de todos los elementos que están dados para que se den las cosas que has elegido. Finalmente empiezo a dar conferencias en empresas muy reconocidas. Contame la primera. La primera fue Suramericana de Seguros. Hice una intervención de conferencias y unos seminarios de liderazgo que fueron muy lindos, muy espectaculares. Y lo interesante era que para mí, siendo todo eso una novedad, la tarifa que yo estaba cobrando estaba muy relacionada con los conferencistas o consultores de esa época, buenos, o sea, que muy buenos. Te pusiste la par ahí de los grandes. Sí, eso fue inmediato. Después a Johannes le ofrezco mis servicios para volverme, digamos, el representante de él para Colombia, y él generosamente me ofrece ser socio con él. En esa época creamos una empresa, Futuro Media, muy exitosa, que se encargaba precisamente de todos estos procesos formativos. Antes, cuando yo empecé, digamos, la línea mía era muchas conferencias. Después me di cuenta de que había que humanizar más las conferencias y causar mayor transformación, mayor profundidad en contenidos.
Y me fui entonces ubicando en la línea de consultoría, que permitiría hacer transformaciones profundas y permanentes en las organizaciones. Y ahí fue cuando aparece la humanización de todos los contenidos, que hoy en día permite hacer transformaciones muy profundas en las organizaciones. Me estás hablando de procesos. Procesos de formación, exactamente. Que ha llevado a que hay empresas como varias compañías que hace 10 años que yo estoy capacitando, por ejemplo. Habla de una permanencia continua. Después fui ingresando al mundo de la academia, realicé algunos estudios en Colombia, unas especializaciones y un máster, y eso me permitió ingresar al mundo de la academia siendo docente de especializaciones. Y eso ha sido un mundo maravilloso. Realmente. No solamente, José Luis, estás con tu empresa aquí en Medellín, sino en Colombia y en Centro y Sudamérica. Sí, de hecho tengo un proyecto ahora también para establecerme en Uruguay, y a partir de algunas grabaciones que yo he colgado en mi Facebook, han aparecido intereses incluso desde el mismo Palacio Legislativo, que tienen interés en que yo realice algunos procesos de formación allá. Eso va a permitir entonces que trascienda un poco el escenario que yo tengo en Colombia hacia otros lugares. He estado también en Ecuador, he estado en otros países haciendo también este tipo de consultorías. José Luis, hemos hablado mucho de tu negocio. Queremos que después del corte nos cuentes el éxito en tu familia y en las otras áreas de tu vida. Claro que sí. Ahora volvemos.